Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre, es un placer estar con ustedes cada noche con los mejores panelistas, con los mejores invitados. Hoy tengo al gran Álvaro Escribe, ustedes ya lo han visto en varias ediciones. La última vez fue nuestro programa audiovisual que seguramente regresará el segundo semestre. Don Álvaro, ¿cómo va la vida? Muy buenas noches, por favor, actualícenos. Me imagino que tema de ferias del libro, de ventas del libro, ¿cómo va la vaina? Bien, hermano, acabamos de lanzar, bueno, primero que todo, buenas noches a todos los oyentes. Nada, acabamos de lanzar la nueva novela, El sonido de tu piel al desgarrarse. Es una novela de vampiros poliamorosos y bueno, en feria se agotó, así que vamos bien, vamos bien. Si es vampiros poliamorosos, de una vez me voy a meter ahí, entonces es un tema medio sensual, medio sexual y con terror o no tiene nada que ver con el amor. No, no, terror, claro que sí, y con poliamor, por supuesto que sí, 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 sí. Los vampiros son criaturas, pues cuando están bien abordadas, cuando no son pendejitos que brillan en la luz, cuando son de verdad vampiros, son seres muy sexuales que tienen esta carga en su mitología y en la forma en que abordan a sus víctimas, es siempre muy sexual, muy sugerente. Entonces yo tenía hace años como esta, entre comillas, deuda conmigo mismo respecto a una novela de vampiros. Y claramente hasta que por fin como que tuve la idea y pues efectivamente la novela tiene un componente sexual bastante grande. Bueno, realmente mi interés del programa de hoy fue, pues no una apuesta ni nada de esto así, sino un pedido del gran Toby desde hace tiempo con el síndrome de hoja en blanco. Pero obviamente como esto es un programa paranormal, pues obviamente qué mejor que cuando se haga, pues lo enfoquemos en el tema del terror. Cuando usted esté ahí y nada le sale, ¿qué hay que hacer, querido Álvaro? ¿Cómo uno sale de ese atolladero de la hoja en blanco? Chancho, yo debo decir que hay un poco de romantización, o esto por lo menos es lo que pienso yo, y lo hablo desde mi experiencia. Hay un poco de romantización respecto a todo lo que tiene que ver con arte. Hablando específicamente de la escritura, siento que la gente piensa mucho que esto se trata de una especie de musa inspiradora que te va a llegar en los momentos perfectos y vas a sentarte y vas a escribir una novela, una obra maestra, porque básicamente los dioses de la literatura te están hablando. Para mí todo eso es mentira. No voy a decir la otra palabra, pero es mentira. Eso es romantizar la cosa y eso de verdad es incluso para mí un poco irrespetar el arte. ¿A qué me refiero con esto? A que hay que dejar de pensar que la musa o lo que sea te va a llegar de repente y ahí es que sencillamente en tener muy claro que esto se trata de escribir, se trata del oficio, se trata de trabajar muy fuerte, se trata de disciplina. Entonces cuando a mí me preguntan, porque yo doy talleres y me preguntan muy frecuentemente, ¿cómo hago para escribir? ¿Qué hago para la literatura, para el síndrome de la página en blanco? Todas estas cosas. Yo siempre les digo, vengan, dejen de buscar excusas. Dejen de creerse este cuento del síndrome de la página en blanco. Por supuesto, puede pasar que uno un día o tenga una época, un par de semanas en los que de pronto la cosa no funcione, pero lo que hay que hacer es obligarse a trabajar. Que la musa te agarre trabajando. Deja las excusas, deja de pensar, ay, es que no se me ocurre nada, deja de justificar el hecho de no escribir, deja de buscar excusas para no hacerlo y empieza a hacerlo. Oblígate que la supuesta musa te agarre trabajando, deja el montón de excusas y escribe. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Por supuesto, puede haber un día en que, me siento y como que las cosas no salgan, es normal, a todos nos pasa, independientemente de si esto es arte, si eres músico, si eres escritor o si es otra cosa, si eres abogado, si eres deportista, lo que sea, va a haber días en los que las cosas no salgan como se supone que uno quiere que salgan, por más oficio que tengas, pero tienes que dejar las excusas y escribir, dejar la pendejada y escribir. Ok, pero digamos que, por ejemplo, vos acabas de decir, yo desde hace rato quería hacer algo de vampiros. Ya por lo menos la idea está ahí, o sea, uno arranca. Pero me imagino que también ha pasado, que eso sí ya no sé cómo se llama, que vos de pronto le dices, como la idea es escribir como sea y obligarse, de pronto vas teniendo una idea y, hijo de pucha, salieron ovnis o salió un asesino. ¿Lo incluís así sea de vampiros? O definitivamente dice, no, ¿por qué se me ocurrió esta idea? Venga y borro y vuelvo y sigo. ¿Cómo sería ahí la vuelta?
Claro, Sancho, ahí entramos a un tema que tiene que ver más con la parte técnica de la vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Si uno va a escribir un libro de vampiros y después le salen ovnis, porque puede pasar, no sé, como cuando uno vio la película del Crepúsculo de Amanecer, la de Rodríguez, es decir, que empieza una cosa y termina en otra. Y está muy bien. Si esa es la idea, está perfecto. Pero es importante uno jamás perder el foco. Y puede pasar, sobre todo cuando uno es un escritor incipiente, cuando hasta ahora está empezando, sí puede pasar que es como que se emociona y de repente pierde el foco, como que no supe, me terminé perdiendo y no supe de qué estoy escribiendo. Eso no puede suceder. Ahora bien, si la historia va para ese lado, súper bien y sobre todo que esté bien construido. Pero entonces ahí entramos a un tema y es que hay dos clases de escritores y escritoras. Están los escritores de brújula y estamos los escritores de mapa. Los escritores de brújula empiezan a escribir y dejan que la historia como que los lleve a donde tenga que llegar. Los de mapa tenemos muy claro desde que empezamos hacia dónde queremos llegar. Como que tenemos claro el norte, esto va a terminar así. Y puede ser que durante las 300, 400 páginas de la novela la cantidad de páginas que sea, uno como que cambie un poco el final, pero sí tiene claro desde el principio para dónde va. Y eso en mi caso facilita muchísimo el asunto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? También está la posibilidad, como me pasó a mí, por ejemplo, con La sangre derramada, que fue la primera novela que publicó con Planeta hace 3 años, y yo empecé a escribir esa novela, la publiqué hace 3 años, pero la empecé a escribir hace más o menos 10 años. Cuando escribí el primer capítulo de esa novela, hace 10 años, terminé de escribir el primer capítulo y me di cuenta de que yo no estaba preparado para esa historia todavía. Todavía no era el escritor que esa historia necesitaba. Entonces también viene el asunto de entender en qué momento de tu vida estás, cómo está el asunto y si de pronto la historia que estás pensando es demasiado compleja para ti en ese momento. Entonces, si uno tiene la claridad mental para entender también que uno está lleno de debilidades, que le falta un montón para aprender y que puede ser que esa historia que está pensando es demasiado grande para uno, entonces lo que debe hacer es dejar esa historia, que se cocine con tiempo y sencillamente pase a otra cosa. Creo que un gran consejo que tiene que ver con esto del síndrome del papel blanco, de la hoja en blanco, es que mucha gente se queda ahí dando vueltas y quiero hacer esto y quiero hacer esto y la cuestión es que aquello que resistes permanece. Entonces tienes que fresquearte, de pronto esa no es la historia para este momento, piensa en otra cosa, deja esa historia que quieres quieta, deja que se cocine y es probable incluso que cuando vuelvas a ella digas, no, esa historia no era tan buena. Puede pasar y no la quiero escribir ya. Pero también puede pasar que cuando llegues a ella sea la historia, uy, sí, ahora sí la tengo clara, esta es la historia perfecta y esta va a salir mucho mejor la que la tenía pensada, no sé, hace 5 años. ¿Sí me estoy haciendo entender, Sancho? Sí, 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 sí. Y ahora, también hablando, usted mismo dice, ¿no? Como el método, la brújula, el mapa, hay ideas que usted ya sabe que va a incluir. Y entonces ahí uno dice, ¿en qué momento meto la carne en el asador? O sea, ya eso no sería síndrome en blanco, sino en qué momento meto lo que puede para mí ser el clímax. Porque de pronto usted dice, no sé, yo sé que el personaje se va a morir. Y dice, ¿será Ujú. después de esto? ¿Será antes de esto? ¿Será muy pronto? ¿Se me acaba el libro muy rápido y me habían pedido de pronto más hojas? ¿Ahí qué hace uno? Pues mi hermano, pero esto que me está preguntando sí es muy intuitivo. Cuando los talleres me hacen este tipo de preguntas, siempre les digo, vengan, esto tiene que ver con el oficio. ¿Y a qué me refiero? Tiene que ver mucho con cada persona cómo escribe. Entonces yo le puedo contar a Chancho, le puedo dar una respuesta muy clara, pero va a ser una respuesta que inevitablemente está permeada por mis prejuicios, por las cosas que yo he vivido y sobre todo por la manera en que yo escribo, ¿no? Entonces, bueno, les voy a contar en qué manera escribo. Yo soy una persona que escribe de manera muy clara, no pierdo tiempo en detalles, sino que en mis novelas siempre está pasando algo. Son novelas que se mueven muy rápido. ¿Por qué? Porque es la clase de historia que me gusta a mí, ¿no? Entonces son historias que se mueven muy rápido, hay profundidad en algunos momentos, hay momentos dramáticos, de pronto de reflexión, pero en realidad son novelas en las que casi todo el tiempo está sucediendo algo. Esa es mi manera de escribir. Entonces, en este sentido, yo sí tengo muy claro, por ejemplo, este personaje, Luisa Lombana, la protagonista de El sonido de tu piel al desgarrarse. Entonces, este personaje le va a pasar algo horrible al inicio de la novela, después va a entrar en un coma, después del coma va a despertar y cuando se despierte va a tener un objetivo, no sé qué, le tiene que pasar esto, ¿no? Entonces, tengo como este mapa. Ahora, claro, como yo escribo muy rápido, sea como sea, por más que uno planee lo que quiera planear, al principio de la novela, perdón, voy a retomar. Por más que uno planee y planee y planee desde el principio de la novela, el punto es que
la novela o la historia va a empezar a pedir cosas por sí misma. En algún momento la historia va a empezar a pedir cosas y uno, un momento, si pasó esto, ahora va a pasar esto que de pronto no tenía contemplado, ¿no? Así de sencillo, no tenía contemplado. En mi caso, lo que pretendo siempre es que la historia se mantenga arriba. Hay momentos en los que baja un poco para que se sienta cuando sube el ritmo, pero casi siempre está con buen ritmo, está arriba, arriba, arriba. Ahora, por ejemplo, no, es que mi personaje se va a morir, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si yo tengo que pensar en varias cosas. Por ejemplo, si este personaje es el personaje principal, ¿por qué lo voy a matar, no? Y además, por supuesto, si es el personaje principal y se muere muy pronto, bueno, después, ¿qué voy a hacer con la novela? O más bien dejo que se muere en el tercer acto para que no sea tan grave la cosa después para seguir escribiendo con esto, ¿no? Si esto que es que voy a matar a un personaje secundario, entonces va a ser más sencillo pensar, bueno, lo mato en este momento o lo mato después. Claro, siempre pensando en que esta muerte va a generar un montón de cosas después en la novela, ¿no? Tiene que haber un montón de reacciones y consecuencias, digámoslo así. Entonces viene siendo como algo muy intuitivo. Esta muerte, hablando específicamente de este ejemplo, ¿no? Esta muerte, ¿qué tan importante es para la historia? ¿Qué pasa si este personaje se muere? ¿Qué pasa con todos los demás personajes y con este universo? ¿Qué tan importante es que se muera? Hay un montón de cosas que tener en cuenta para saber en qué momento, por ejemplo, hablando específicamente, insisto, de este ejemplo, en qué momento matar al personaje, en qué momento le va a contar el secreto, en qué momento va a encontrar el objeto sagrado de la novela, lo que sea. Es una cuestión muy intuitiva, pero yo le recomendaría, como tomando en cuenta el terror que se hace ahora, el terror de ahora y el público de ahora quiere cosas muy rápido. La gente está viendo TikTok, que son cosas de 30 segundos, de un minuto. La gente no quiere cosas o sea, no nos podemos dar el lujo de dejar que los lectores como que se desconecten, ¿no? Porque van a pasar a otro libro, así de sencillo. Entonces yo sí le recomendaría, sobre todo si escriben terror, sobre todo si escriben género, literatura de género, y es que procuren que las cosas sucedan, que sucedan todo el tiempo, que haya cosas que enganchen a tu lector, que no haya ningún pretexto para que el lector en un momento diga, me aburrí, voy a pasar a otra cosa. ¿Y cómo se logra eso? Piensen en sus novelas como una película. Y las películas ahora suelen empezar con una imagen de apertura muy fuerte, que es lo que hace que la gente se enganche y le genere un montón de preguntas y con base en esas preguntas tú lo vas a tener, ¿no? Vas a tener al lector o la lectora ahí, lo vas a tener ahí todo el tiempo porque hay preguntas que no se contestan. Entonces hay una que no se han contestado y ellos quieren saber, el lector quiere saber, bueno, ¿cómo respondo esto? ¿Cómo respondo esto? Y esa es la manera más o menos que yo utilizo para mantener enganchado al lector, pero claramente eso va a depender mucho de cada escritor o escritora, cómo es que hace las cosas. Ok, y ya pues inevitablemente se llega a un fin. Digamos que ya tienes la novela en la mano y no sé qué, y bueno, pues tampoco es que o sea, obviamente uno revisa su propio trabajo, a ver, oiga, ¿cómo me quedó este pedazo? No sé qué. No voy a decir que, mire, aquí en este pedazo me faltaron 5 líneas y todo, y no va a salir pues mayor cosa de las correcciones, pero hay puntos en los que dice, pucha, esta vaina aguanta para una saga, para una segunda novela. Ahí, ¿qué pasa, Álvaro? ¿En qué momento uno dice, lo voy a alargar? Necesita y incluso puede haber terminado en punta. O sea, no necesitaría, pero hay algo que vos decís, esto es para una saga. Ahí cómo es. Sí, me ha pasado en más de un par de ocasiones que yo digo, uy, este libro, con La Maldición de Pueblo Escondido, por ejemplo, que fue el del año pasado, este libro termina, digamos, es autoconclusivo, pero sí queda con el universo súper abierto como para que la gente me preguntó, bueno, ¿y esto después qué? Ahora, ¿qué pasa? Sí, puede ser que yo en algún momento escriba una segunda parte de Pueblo Escondido, así como escribí una secuela de Virginia en su momento. Em, pero ¿qué pasa? Sinceramente, incluso yo tengo una trilogía, la trilogía de las mujeres poderosas, pero esa trilogía se puede leer por separado y yo lo escribí de esa manera. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos una cosa y es que no le creemos a las sagas colombianas. Aquí la gente, por supuesto, compra sagas, pero extranjeras. Cuando la saga es colombiana, la gente no lo toma tan chévere. Y además hay una cosa, y es un fenómeno que pasa en cualquier saga, incluyendo Harry Potter, y es que el primer libro siempre es el que más se vende. Siempre es el que más se vende. Ya después las ventas empiezan a bajar.
Y yo, Chancho, yo necesito vender, debo decirlo, yo necesito vender porque yo veo esta vuelta y no me puedo dar el lujo de arriesgarme a que lance hoy Pueblo Escondido y el próximo año lance Pueblo Escondido 2 y ya no se venda igual. Yo no puedo hacer eso en este momento, no soy un autor tan grande como para poder arriesgarme a eso. Entonces es muy probable que yo me demore un poco, pues también depende del público. El público ha pedido, por ejemplo, la segunda parte de Pueblo Escondido, pero creo que me demoraré un poco en yo escribir una segunda parte de algún libro. eh, Porque todavía no tengo el reconocimiento suficiente como para que yo sepa que una segunda parte se va a vender. Ok, perfecto. Querido Álvaro, ya, o sea, terminamos como el libro como tal, ya esto se hizo, todo ta, 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 ta. Ahora voy a decir una cosa. Usted ya decidió, pues, ¿no? Le editó, cortó, si es saga, si no es saga, pipa, papá. Pasa eso, sigue un señor que se llama el editor. Ha pasado que haya dicho, uy, hermano, le voy a ser sincero, no le voy a publicar esto. Y ahí ya es una guerra suya si se consigue otro editor. O definitivamente el man, ¿sabes qué? No siento el clímax. O eso primero pasa antes del editor, pasa por alguien, un amigo que te lea el libro. ¿O cómo es esa vuelta? Eso también lo decía el escritor. Hay gente que utiliza lo de los lectores beta, sobre todo al inicio. Yo utilicé lectores beta en mis dos primeras novelas, pero ya después uno como que empieza a coger, a agarrar confianza en sí mismo y ya no hace lo de los lectores beta. Y entonces pues pasa directamente al editor o editora. Yo tenía editora, ahora tengo editor en Planeta. Y debo decirlo, yo recibí muchas negativas, muchos rechazos al principio. O sea, cuando empecé a lanzar no, sino a llevar mis primeros libros, Despertar de Saturno y Mal para el Diablo, a las editoriales. En muchos lugares me dijeron que no. Pero una vez empezaron a editarme, por suerte, hasta el momento, y espero que nunca suceda, hasta el momento nunca, ni mi editora anterior ni mi editora ahora me han dicho como, uy, no, se te fueron las luces, Álvaro, esto no es publicable, esto no sirve para nada. No. Me ha sucedido, y eso es importante que lo tengan muy presente todas aquellas personas que pretendan ser escritores o escritoras, y si va a suceder es que tu editor o editora, pues para eso está, te va a empezar a decir, puede ser, ¿no? Por ejemplo, cosas como esta escena no funciona del todo, este diálogo no se siente normal. Incluso me pasó con mi segunda novela, No todo lo que brilla sangre, que la persona que editó ese libro en su momento me mostró un capítulo completo que yo había escrito, me dijo, mira, este capítulo está chévere por sí mismo, pero no le sirve para nada a la novela. Si lo quitamos, la novela sigue siendo la misma. Por lo tanto, hay que quitarlo porque claramente está sobrando. Y dolió un montón porque eran un montón de palabras, un montón de páginas, pero pues esta persona sabe de edición, entonces tengo que ser consciente. Y por supuesto yo me di cuenta cuando me lo dijo, yo, sí, tiene toda la razón, esto no sirve para nada y hubo que quitarlo y dolió un montón. Esas cosas van a suceder, les van a cambiar cosas, hay que estar abierto a eso además porque, hey, hasta Gabriel García Márquez necesitaba una persona que editara. Entonces, a todos nos pasa, todos necesitamos esto, pero pues por ahora no me ha pasado, Chancho, y espero que no suceda, cruzo dedos, que me digan como no, eso que escribiste no, y mira a ver cómo haces para publicarlo en otro lado, porque no, hasta ahora no ha sucedido. Pues hombre, creo que respondimos a Toby. Es una pregunta sencilla, pero como este es un programa paranormal, quisimos basar el programa en ello y obviamente para que sea una oportunidad para que ustedes consuman no solamente a Álvaro, sino a todos los colombianos que se están matando literalmente por el tema de la literatura de terror. La invitación, hombre, para que leamos el terror colombiano y dónde lo buscan, querido Álvaro, un WhatsApp o una red social o el libro per se donde lo podemos conseguir. Bueno, a mí me pueden conseguir en @álvaroescribe en Instagram, es la red que más muevo, en donde hablo de libros, de cine, humor, un montón de cosas, entonces para que me sigan en @álvaroescribe, los invito a seguir además el hashtag Yo leo terror colombiano que yo vengo promoviendo hace años y que muchos escritores y escritoras colombianos de terror estamos moviendo y básicamente este hashtag es para contarle a Colombia entera que en Colombia escribimos terror, porque ahí todavía hay un montón de gente que no lo sabe, entonces el hashtag Yo leo terror colombiano. Y como decía, como mencionaba Chancho, no solamente para que me lean a mí, sino a varios escritores que también están en esta lucha. Y por supuesto, mis libros los consiguen en Busca Libre, Panamericana. Bueno, esos sí los van a conseguir en todas las librerías del país, sobre todo los tres últimos, que son La Sangre Derramada, La Maldición del Pueblo Escondido y este nuevo que es El Sonido de tu piel al desgarrarse, que son los de Planeta, los van a encontrar con mucha facilidad. Y nada, recuerden, @álvaroescribe. Muchas gracias, Chancho, por la invitación. Como siempre, feliz de estar acá. Y bueno,
No esperaba este tema tan interesante y sobre todo pues porque estamos hablando de cosas paranormales, esperemos que la gente no se nos aburra, pero pues creo que no deja de ser un tema muy interesante y seguramente mucha gente estaba esperando escuchar este tipo de información. Gracias, Alvarito. Y ustedes ya saben, muchachos, siempre conectados a la caja de Pandora de los 40.